Donde más evidencia hay es en patología osteoarticular. Hay muchísimas cosas publicadas en hernia de disco, en artrosis, en artritis, en todas estas patologías. Pues hay muchísimas publicaciones de la efectividad del ozono, incluso comparado con la cirugía. Muchas veces la cirugía de columna, por ejemplo, en hernias discales, produce un síndrome que se llama de espalda fallida en un porcentaje no despreciable de los pacientes. Después de la operación, ellos siguen con mucho dolor en estos síndromes de espalda fallida, o para evitarlos, para en vez de optar por la cirugía, optar por la ozonoterapia es una opción también. Y después de la cirugía, cuando persiste el dolor, también podemos ayudar. Hay diferentes técnicas de abordaje en la hernia discal. Hay una que es la discólisis, que nosotros no la hacemos, que requiere quirófano, requiere radioscopia. Esa no la hacemos en la clínica. Pero pocas veces es necesario llegar a una discólisis por una hernia discal. Si es una hernia discal masiva, a lo mejor sí tienes que llegar a una discólisis. Discólisis quiere decir que voy a entrar con radioscopia en el disco, dentro del disco, y voy a meter ozono dentro del disco. Dentro del disco. El disco, sabéis que es la almohadilla que hay entre las dos vértebras. Hay una especie de almohadilla que es la que se hernia, la que se sale de su lugar y comprime las raíces nerviosas que están saliendo a través de la médula espinal, ¿vale? Entonces, eso no lo hacemos aquí. La discólisis no la hacemos porque requiere un quirófano, nosotros no tenemos quirófano. Pero el ozono paravertebral es el más utilizado en el caso de hernia discal y sobre todo de protrusiones discales que no son graves, y de hernia discal que no tenga compromiso motor o grave, porque si no quiere decir que urgente. Esas hernias van muy bien con ozonoterapia paravertebral, o sea, sin necesidad. Y esas son ambulatorias, se hacen de manera ambulatoria, se pone un poquito de anestesia local, muy poca cosa, y el paciente se va caminando incluso sin dolor, porque a veces viene muerto de dolor, hecho un 4 que no se puede ni mover, y se va sin dolor. Es verdad que con una sola inyección, pues evidentemente se va sin dolor porque también está anestesiado, porque hemos reducido la inflamación, pero bueno, pues es verdad que con una sola aplicación no suele ser suficiente. Generalmente hay que repetir las aplicaciones, pero incluso repitiendo las aplicaciones se ha descrito que hay hernias pequeñas, protrusiones pequeñas que pueden regresar. El disco puede regresar a su lugar y puede colocarse en su lugar y quitarse la hernia totalmente. Pero la mayoría de los dolores que se producen por la hernia no son por la hernia en sí, sino que son más bien por la inflamación que se produce al extruirse el disco, al salir una parte del disco hacia afuera. Como el sistema no está acostumbrado a que eso esté fuera de su lugar, pues ahí se va a producir una inflamación y eso es lo que más dolor da. Por eso el ozono como un antiinflamatorio reduce tanto el dolor en la hernia del disco. Vale, perfecto, porque además esto creo que con ello responde, porque estoy intentando retomar todas las preguntas, responde justamente la pregunta que nos hacían, que era, bueno, que planteaba cómo explicar la eficacia que tiene sobre la artrosis, que es justamente lo que has comentado, ¿no? La forma en la que se la forma en la que se aplica, perdón, y el hecho de que es un antiinflamatorio, con lo cual efectivamente va al origen del problema de la artrosis. Vale, otra que comentaban, que todavía no lo hemos tocado, porque, a ver, sí que es verdad que preguntaban también por dolores crónicos de rodilla, cadera y baja espalda, supongo que es el mismo caso de la hernia, ¿no? Lo digo ¿o hay algo que quieras comentar al respecto? No, este caso no debe ser una hernia, este caso probablemente Vale. debe ser una artrosis porque tiene varias articulaciones afectadas, o una artritis o una artrosis, ¿vale? Eh, lo que quería añadir, además de que sea antiinflamatorio, se puede dar intraarticular, en las rodillas, se puede dar intraarticular en los hombros, en los codos, en cualquier articulación que te imagines, en la cadera. Se da previa anestesia y se inyecta el ozono intraarticular. Y el ozono intraarticular tiene la particularidad de que, además de ser analgésico y ser antiinflamatorio, también activa los factores de crecimiento tisular, es decir, es regenerativo. No tanto quizá como el PRP, como el plasma rico en plaquetas, pero lo que sí tenemos claro es que tenemos una ventaja muy importante con respecto a la infiltración con corticoides, porque los corticoides sí que destruyen cartílago. De hecho, los corticoides no se deberían repetir nunca más de una vez al año, y habrá pacientes que han recibido seguro más de una infiltración de corticoides en cartílago, porque es que se carga el cartílago a la larga, ¿vale? Va produciendo una atrofia del cartílago. Mientras que el ozono no, el ozono al revés, el ozono lo que hace es regenerar un poquito ese cartílago, no de manera completa, por supuesto, no va a quedarte con un cartílago nuevo, pero sí que va a ayudar a la reparación de ese cartílago dañado, y también con los meniscos.
pasa también con el tejido conjuntivo del menisco. Vale, vale. Ostras, o sea, que no solamente no lo destruye, que es lo que hacen los corticoides, sino que encima evita. Lo hay de hierro general. Ver si podíamos resolver la duda de este espectador que dice, pregunta si, dice, entiendo que no cura la espondilio. Perdón. La listesis, condilolistesis. Bueno, Bueno, así al menos alivia el dolor. para que nos entiendan los demás espectadores, si las dos vértebras están una encima de la otra, la espondilolistesis es que una vértebra se desplaza un poquito sobre la otra, ¿vale? Y entonces, al desplazarse, como la médula va entre las vértebras, entre las láminas vertebrales, pues puede comprimir un poquito la médula a veces a las raíces nerviosas. Evidentemente, no cura o sea, quiere decir, las vértebras van a seguir estando una delante de otra porque es una alteración anatómica que no se va a resolver con ozonoterapia, pero sí el dolor se reduce mucho porque se reduce la inflamación que se produce por la compresión nerviosa. Dolor neuropático, que Vale. también es bastante frecuente. Otro de los Pues el dolor neuropático esto es muy bonito porque hay un oncólogo radioterápico en España que es el doctor Bernardino Clavo, que hace muchos estudios de ozonoterapia y es uno de los que más publica sobre ozonoterapia y él trabaja mucho ozonoterapia en oncología, por supuesto, pero en oncología es muy frecuente encontrarse con dolores neuropáticos por la quimioterapia. Es una de las causas más frecuentes de neuropatía periférica después del alcohol, de las neuropatías por diabetes, que son muy frecuentes también. Es que la polineuropatía es una patología bastante frecuente. Y esas son las tres causas principales. El alcohol, la diabetes y la quimioterapia son como las tres causas más frecuentes de polineuropatía periférica. También el COVID ha producido mucha polineuropatía periférica. También la borrelia. Yo siempre que veo una polineuropatía descarto siempre que no haya una borrelia porque es muy frecuente que se asocie. Que puede ser, claro. Puede ser una borrelia. Entonces, una vez que lo importante también es ver la causa, que eso lo podemos ver con la bioresonancia, pero una vez que tengamos la causa se puede tratar y se puede prevenir también. Esto es lo más interesante porque, por ejemplo, si estás dando un fármaco quimioterápico que sabes que puede producir, que tiene un alto porcentaje de producir polineuropatía, pues puedes dar ozono antes, o sea, durante la toma, entre las tomas de quimioterápico, porque sabes que las quimios se dan de manera así con temporales, ¿no? Una a la semana o una cada 15 días, pues en esos periodos entre quimios se puede dar ozono para evitar el desarrollo de polineuropatía. Y si el paciente ya la tiene, también es bastante interesante porque pasa una cosa con la ozonoterapia, que mejora mucho la llegada de oxígeno a los tejidos, mejora mucho la circulación de los hematíes, se vuelven como superhematíes, se vuelven hematíes muy, muy flexibles que pueden atravesar mucho mejor hasta los vasos más pequeños, que pueden llegar a más de los vasos y que pueden ceder mejor el oxígeno. Y entonces en las polineuropatías muchas veces lo que sucede es que hay un daño de los vasa nervorum, de los pequeños vasos de los nervios, de los vasitos, los capilares que llevan el oxígeno a los nervios. Y esto es algo que el ozono lo mejora muchísimo. Entonces sí que es una herramienta muy interesante en la polineuropatía el ozono. Y luego cuando esta polineuropatía es causada por un COVID o es causada por un herpes zóster o es causada, porque también el herpes zóster es una de las causas. También, cierto. La periférica. Es causada por un germen, es mucho más, porque el ozono además es germicida, entonces estás tratando el germen, estás tratando la inflamación del nervio, estás ayudando un poquito a regenerar la mielina con el ozono y además estás mejorando la circulación de los vasa nervorum del nervio. Es decir, que tiene por varios mecanismos, puede ayudar bastante en la neuropatía periférica. Vale, comentaban también otro de nuestros espectadores, hablando precisamente de la quimioterapia, lo he dicho, creo que lo he respondido, pero por si hay algún detalle a lo mejor que merezca la pena añadir, dice, sobre todo, hace referencia sobre todo a los síntomas de la quimioterapia, si puede ayudar en estos casos, entonces, para comentarlo, y también por la experiencia que habéis tenido vosotros en la clínica. Sí. A ver, en cáncer hay bastantes publicaciones de este oncólogo que os digo, que se llama doctor Bernardino Clavo, que trabaja en el Hospital Nervín en Canarias. El ozono se puede aplicar por varias vías. Se puede aplicar intravenoso directo o nunca, o sea, el gas directo nunca es una de las vías proscritas, pero se puede dar en forma de automoterapia mayor, que es sacando la sangre, sacando un poquito de sangre, mezclándola con ozono y devolviéndosela al paciente otra vez en un sistema estéril. Esa es la forma mayor.
Se puede dar en forma de solución salina ozonizada, que es un suerito ozonizado, que eso es una manera muy frecuente de utilizarla y más segura y menos engorrosa que la de sacar sangre. Se puede usar por vía intramuscular, como hemos dicho en las hernias paravertebrales, se puede usar intraarticular, se puede usar por vía rectal. En pacientes con enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, lo utilizamos mucho por vía rectal. Se puede utilizar por vía intrauterina, que nosotros también tenemos una publicación de esto, una publicación de ozono intrauterino en pacientes con síndrome premenstrual, con estos pacientes que tienen unas reglas horrorosas, que se mueren de dolor cada mes, que tienen muchísimos síntomas psíquicos, porque hay una forma que se llama trastorno disfórico premenstrual que cursa con ansiedad, depresión. En patología ginecológica, el ozono es interesantísimo para la candidiasis vaginal de repetición, para las infecciones urinarias de repetición, se puede dar también en lavados vesicales. Es decir, como veis, tiene una cantidad de vías de administración tremendas, ¿no?